¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva reacción al canal con Markstyle y Moreno Reaction. ¿Qué pasa, verdad? Ya sabéis, ahí vuestros amigos de confianza, Y gente, hoy traemos un vídeo muy curioso que ha reaccionado ya Moreno, tendréis su canal en la descripción, ¿vale? Muy curioso porque dice, ¿qué pasaría si Estados Unidos intenta invadir México? Básicamente, ayudaríamos a México, ¿no? Hermano, ayudaríamos a México, eso es lo que tenemos más claro. ¿Por esta bandera? Hombre, yo es que me muero. Dale un beso que se lo merece, dale un beso que se lo merece. Hermano, Ahí está. Ya sabes, no, si de verdad. Yo... Hombre, es que me deja... ahí no veréis, No veréis luchando, hermano. Gente, quería recordar, ¿vale? Que me he abierto un nuevo canal. Hoy ya tenéis vídeo, o sea, cuando estéis viendo esto ya está subido en el canal de Markstyle. Hemos reaccionado a los 32 estados de México. ¿Y por qué eso? Porque he creado una sección que se llama México con Markstyle y ahí voy a reaccionar a fondo tradiciones, comida y todo de cada estado de México, ¿vale? Así que es muy importante que me sigáis, bueno, que os suscribáis a ese canal porque va a ser donde vamos a estar subiendo nuestras cosas del viaje a México, ¿no? Nuestros vlogs diarios, qué hacemos en México, qué comemos en México y todo. Primer link de descripción, ir ahí, suscribiros y ya hay 3 vídeos subidos en el canal, así que estar atentos para cuando vayamos a México, familia. Así que ahora sí que sí, vamos con qué pasaría si Estados Unidos intenta invadir México. Te vas a sorprender, muy bien informado. Sí. Ok. Atento. GG. ¿Vale? El vídeo del canal original, canal conocimiento, lo tenéis aquí en el primer link de descripción, ¿vale, chicos? Y suscribiros también. ¿Jo? Beef. Está flojillo, ¿no? ¿O no? A lo largo de su historia, México ha enfrentado una larga serie de amenazas y ha logrado repeler agresiones e intentos de invasión perpetrados por las grandes potencias de su época. Eso es importante, ¿eh? México no es un país que se rinda, sino que cada enfrentamiento que tiene ha sabido defenderse bien y salir de ahí. Y muy importante, México nunca ha atacado. Nunca ha atacado, para Nunca que veáis, para que veáis. Sí. Ya no se la ha defendido bien. México tranquilo, a su rollo. A su rollo, y él va creciendo, ahí está. Y cuando le han tocado, pues bueno, tienes que defender. Quien se mete con México se mete con nunca todos. Ha atacado. Eso lo hace un país único. Muy pocos países del mundo han atacado. O sea, siempre es un meritazo que... Sin embargo, tras el término de su primer y turbulento siglo de historia, las amenazas exteriores para México fueron desapareciendo y las grandes batallas pronto se volvieron un heroico recuerdo del pasado. Por lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, México poco a poco perdió su capacidad de defensa ante amenazas extranjeras y confió su seguridad a su privilegiada posición en el globo y a la buena voluntad de su poderoso vecino del norte. Sin embargo, los tiempos están cambiando y las antiguas alianzas corren peligro, lo que nos obliga a preguntarnos ¿qué pasará el día que México enfrente una amenaza verdadera? Pero aún más importante, ¿es posible invadir México? ¿Qué va? Pues es súper grande México, es imposible. ¿Qué va? Y al final todos los estados, o sea, se juntan, es imposible. Para mí es imposible. Ahora mismo, actualmente es imposible. Es imposible. Ahí está, Antes que nada, aclarar que este video tiene el único objetivo de informar y presentar un análisis objetivo y de actualidad. No se promoverá ni descalificará ningún régimen o ideología. Eso sobre todo, gente. Te pedimos que sea respetuoso con los demás. Ahí está. Está guapo imaginarlo, ¿no? Sí. Vamos a ello. ¿Por qué invadir México? Porque es el mejor país. México es una nación vasta. Su territorio continental abarca casi 2 millones de kilómetros cuadrados y su zona económica exclusiva 2 millones de kilómetros cuadrados. cubre más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Y actualmente es el 10º productor de petróleo a nivel mundial, el primer productor de plata y uno de los primeros productores de cobre. Ya ves. Eso sin contar su vasta biodiversidad y su formidable producción agrícola. Mira, ahí están los templos. Mientras que su lugar en el mundo es estratégico, permitiendo el tránsito terrestre de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, volviendo a los puertos de su costa atlántica y pacífica
muy útiles y deseables para el comercio internacional. Se mueven cheles, ¿no? No sé qué son cheles, pero sí. Dinero. Ah, dinero. ¿Quién podría invadir México? Vale, ¿quién podría invadir México? Vale. Las riquezas y la ubicación geográfica de México lo han vuelto un objetivo deseable para todas las potencias de su tiempo, pero ha demostrado ser un objetivo difícil de conquistar. Sí. Muy difícil. Yo creo que solo podrían invadir México si se juntan varios países, ¿verdad? Porque un país solo yo creo que no puede, es imposible. Y dado su tamaño y poderío militar, hoy en día México solo podría ser invadido por una potencia militar de primer orden, como lo son Estados Unidos. Muy top. Ojo, dice que, dice que la única, a ver, invadido por una potencia militar de primer orden, como lo son Estados Unidos, Rusia y China. Estados Unidos, Rusia y China son de los que tienen más potencia militar, por así decirlo, y dice que sí que podría. O sea, ¿quién podría invadir México? Y dice, ha respuesto esos tres países. Yo creo que no, yo creo que no podrían, sinceramente. Estaría muy chulo. Lo tiene muy difícil, eso desde luego. Yo creo que no podrían, sinceramente. Yo también tengo, creo que tampoco. Sin embargo, Estados Unidos no permitiría que ninguno de sus rivales estableciese bases tan cerca de su frontera sur, por lo que se descarta cualquier invasión proveniente del Congo, y resulta evidente que el único país que podría conquistar México es Estados Unidos. Vale. Porque es el país que tiene más cerca, claro. Buah, otra vez ahí. Fuerzas Armadas de México. Las que van a defender. Esto me encanta, tío, esto me encanta. Hoy en día, todos los expertos consideran a México la segunda potencia militar de Latinoamérica, quedando solo por detrás de Brasil. Sin embargo, también es considerado la 33ª potencia militar a nivel mundial. La tercera a nivel mundial, La tercera a nivel mundial, La segunda en Latinoamérica y la tercera a nivel mundial. Pero primero hay que entender una peculiaridad muy importante de nuestro país, y es que hoy en día las Fuerzas Armadas de México se encuentran enfocadas en llevar a cabo tareas de seguridad interior, y este propósito absorbe gran parte de su presupuesto y esfuerzos. Sí. Ok. Y aunque todos sabemos que de surgir una amenaza externa considerable, México rápidamente podría disponer de armamento moderno y reconfigurar sus fuerzas armadas, en este escenario en específico, solo consideraremos el armamento con el que hoy en día México podría repeler una agresión extranjera. Vale. Aquí habla del petróleo. Vale, y es posible invadir México, ¿vale? ¿Del petróleo ahora dice? Hasta ahora hemos determinado que México es una nación con vastos recursos y con territorio suficiente como para que valga la pena una invasión. Y asimismo hemos determinado que la única nación realmente capaz de invadir México, hombre, todo es por la economía, o sea, hay guerras por el dinero, o sea, si no, no habría guerras. Y a Estados Unidos. Y si bien es cierto que por Estados Unidos ha sido el mayor socio de México, también es cierto que en los últimos años se han dado una serie de desencuentros entre ambas naciones, e incluso han estado al borde de la guerra comercial. Ahí está. Situación que ha hecho que muchos se pregunten qué es lo peor que podría pasar y cuestionen cómo se desarrollaría un hipotético escenario en el que Estados Unidos invadiera México. Ok. ¿Qué pasaría si lo invadiera? Vale. Ahí es el título. A lo que vamos. Guerra. Guerra naval. ¿Serio? ¿De barcos? Como en toda campaña militar, las primeras acciones irían dirigidas contra el comercio. Primero, paralizando las exportaciones e importaciones entre México y Estados Unidos. Claro, y segundo, bloqueando el comercio marítimo. En este punto, Estados Unidos debería enfrentarse a la Armada Mexicana, compuesta por 144 buques y más de 64,000 efectivos.
Sin embargo, solo encontrarían auténtica resistencia en la primer fragata de la clase Reformador y en las pocas unidades de la clase Bravo y Allende que pudieran ser reactivadas para el combate. Pero francamente, la guerra naval sería breve y lamentablemente no es posible que la Armada Mexicana resista el combate o cause daños significativos a la marina más poderosa del mundo. La nave, ¿no? ¿Eso? Ahí está. Navy Seals creo que es. Guerra aérea. Esto sí que aquí sí que se lía. Aquí se empieza a liar. Como en toda campaña militar desde la Segunda Guerra Mundial, no se descarta que Estados Unidos usará su formidable fuerza aérea en el combate y como un medio para destrozar las instalaciones estratégicas del enemigo. En este punto, la Fuerza Aérea estadounidense deberá enfrentar a la Fuerza Aérea Mexicana, compuesta por 493 aeronaves y más de 30.000 efectivos. Sin embargo, la FAM solo cuenta con unos pocos cazas F-5 Tiger II, que jamás han sido modernizados, son por cazas su viejos. papel en la guerra sería meramente simbólico. Mientras que las 18 bases aéreas en México, comenzando por Santa Lucía, pasando por Ixtepec y terminando por Hermosillo, serían completamente destruidas en cuestión de horas, acabando de esta manera con el grueso de la Fuerza Aérea Mexicana. Vale. Sin embargo, es posible que algunas aeronaves escapen. Probablemente algunos de los 200 helicópteros de combate de la FAM puedan escapar o dispersarse en bases improvisadas, por lo que se convertirían en un apoyo momentáneo para el ejército mexicano en preparación para la campaña terrestre. Guerra terrestre, ¿vale? O sea, primero la naval de barcos, luego la aérea de aviones y luego la terrestre con los tanques y todo, ya supongo. Una vez que Estados Unidos haya neutralizado a la Armada Mexicana y haya diezmado su fuerza aérea, tendrá a su disposición una amplia gama de posibilidades para completar la conquista del territorio mexicano. Es que flipa, ¿eh? Pero contrario a la creencia popular que nos dice que una invasión vendría únicamente del norte y que los estados del sur serían los últimos. Yo creo que si Estados Unidos y México se pelean, yo creo que Tercera Guerra Mundial. Tú y yo ya, o sea, Españita es uno de los primeros que se iría un poco a la guerra. Sí. Yo creo que se empezarán a meter países como Pero se liaría muchísimo. Se liaría demasiado. Se liaría demasiado, O sea, no te preocupes, los moricos ayudamos, ¿verdad? Los moricos son los árabes. La realidad sería un poco más compleja que eso. Porque si bien es cierto que el grueso del ataque entraría a través de la frontera norte del país, es imposible descartar que tal y como ha ocurrido en el pasado, Estados Unidos también tome por asalto los principales puertos costeras, gracias a sus poderosas flotillas de desembarco. Sin embargo, también es necesario acabar con la falsa creencia de que el ejército mexicano enfrentaría al estadounidense de manera frontal y con una guerra convencional. Siendo que los principales blindados mexicanos como lo son el ERC-90 y muchos otros de uso táctico, simplemente se abrirían como latas ante el poder de fuego de las divisiones acorazadas de M1 Abrams estadounidenses. Me encanta ver esto, te lo juro ahí. Mientras que enfrentar a Estados Unidos en campo abierto sin ninguna cobertura aérea también sería un suicidio, exponiéndose al ataque de aeronaves como el Abyss Thunderbolt y helicópteros de ataque como el Cobra y el Apache. ¿Dónde están atacando ahora realmente? Por lo que lo más viable y la única táctica lógica sería utilizar al ejército mexicano y demás grupos armados en tácticas de guerra de guerrillas.
Ahí están las guerrillas. Situación que significaría la apertura de varios... La Marina, ojo, el inevitable están muy bien. La Marina daría mucho juego, Sí, están muy bien entrenados. Y ver la Marina en acción, que de hecho hay vídeos. Y hemos reaccionado a uno, de hecho, ya, entrenamiento militar de la Marina también. O sea, es pero una imagínate acción real. No, sí. Es una pasada. Combates terrestres en ciudades, selvas y sierras. Terrenos difíciles donde el defensor tendrá una clara ventaja. Y es aquí donde Estados Unidos encontraría un titánico problema, pues México cuenta con un ejército de 180.000 efectivos. ¿Cómo 180.000 efectivos? Eso es una locura, 180.000 efectivos. Es un ejército gigante eso, en verdad, Es una puta pasada. Hombres listos para el combate, dándonos una fuerza de combate formal de 290.000 efectivos. Sin embargo, desde 2013 se estima que hay decenas de miles de hombres alistados a grupos de autodefensa en distintos puntos del país, y se estima que existen 15 millones de armas de fuego en México, las cuales en manos de civiles y grupos armados representarán otro reto para el invasor. Vale, hay algo que me dijeron, y es que me lo dijeron los suscriptores, ¿vale? ¿Sí? Yo lo pensé en el vídeo, pero preferí no comentarlo. Okay. Es más, ni voy a decir la palabra para evitar problemas con YouTube, ya sé que se pone muy tonto con estos temas. Vale. Me dijeron, Moreno, espérate que México tiene 180.000 soldados, personas entrenadas y tal, y luego están los hombres de negocios que no se quedarían cortos. Vale, ya. Y recordemos que esas personas también son mexicanos y tienen armas. No, claro, apoyan. Y defenderían, yo creo, o sea, claro que defenderían. Esas personas también, hay muchas, ¿sabes? Me lo dijeron los suscriptores luego porque... Que realmente son muchos más los que ayudarían a México. Y propios ciudadanos, claro, yo creo que... es lo que digo, y la gente, incluso la gente, ¿sabes? 180.000, más los hombres de negocio con los ciudadanos y 2 personas más tuyo. Más 2 personas aquí. Pero por su parte, el ejército mexicano también tendrá ventaja en una guerra de guerrillas. Esto... Gracias a que posee sistemas antitanque, como el RPG-29 de la Federación Rusa, el cual ha demostrado poder atravesar tanques occidentales como el M1, el Merkava y el Challenger sin problemas. Mientras que también podrán repeler el ataque de ciertas aeronaves de ataque a tierra, gracias a la cobertura antiaérea que le dan sistemas portátiles. Es un miserable, va súper rápido, bro. Va súper loco, O sea, se queda así y luego va, Sin embargo, tal vez la principal ventaja para defender México sea su extenso territorio. Yo al igual paso por este puente. Yo no paso en coche por este puente ni de coña, Te da miedo. Imagínate, le tengo mucho miedo al vértigo, O sea, al igual es 4.5 veces más extenso que el de Irak. Andando peor, y tiene una gran variedad de terrenos y condiciones climáticas que seguro harán más difícil y lento el avance enemigo. Buena teoría. Cacho de cucaracha. El ropito. ¿Realmente puede ocurrir? Yo creo que no. Yo creo que no va a haber tercera guerra mundial. Yo creo que hemos llegado ya a un punto... No, en serio. A nadie le interesa, ¿no? Exacto, a nadie le interesa. Llegamos a un punto en el que todos salimos perdiendo. Claro, es que ahora mismo con el tema de las armas nucleares, aunque estén prohibidas y todo va bien, se le iría a la olla y a tomar por saco el mundo entero. O sea, que ahora mismo llegamos a un punto que la tecnología y todo está tan avanzado que es imposible que pueda haber. O sea, porque a nadie le interesa, es eso. Todo el mundo quiere vivir, ¿no? Pues entonces... Un poco de calma, hablando entre presidente y presidente. A ver, lo que sí llegar a un acuerdo es un país tipo, yo qué sé, un pequeño Rusia contra un país pequeñito de estos. Bueno. Que se lo carga al momento, que sería un yo amar pam y pal suelo. No, yo creo que tampoco eso puede pasar. ¿No? No. Tipo, imagínate, se vuelve pam. O sea, no sería tercera guerra mundial porque acabaría rápido con él, plan, pero sería un... Acabo contigo y ya está. Yo creo que pequeños enfrentamientos. Sí, no creo que se cargue. Roces. Claro, no, porque entonces Rusia se queda en la... O sea, muy mala imagen es eso para un país. Yeah. Muy mala imagen. Yo creo que eso no puede pasar tampoco. Pues yo creo que no va a pasar. Pero hasta el momento sigue rolando. Hasta ahora hemos analizado cómo se desarrollaría una hipotética invasión estadounidense a México. Y hemos comparado el poder de fuego de ambas naciones. Sin embargo, ahora toca hablar
de las razones de peso por las que jamás ocurriría un conflicto de este tipo. Ojo, a ver qué razones da. Vale. Una fuerte relación Lo que comercial. hablamos. Economía, todo. Vale. Todo a Para partir de... sorpresa de algunos, la economía de México Claro, y Estados Unidos están íntimamente ligadas. Claro, están Sobre unidas. todo después de que en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México se haya posicionado como el principal socio comercial de Estados Unidos. Eso es muy importante. Por lo que hoy en día, Estados Unidos compra 80% de las exportaciones mexicanas y México compra el 40% de las exportaciones estadounidenses. Sí, ya ves. Un volumen de comercio extremadamente Sí, importante sí. entre ambas naciones. Será pasada. Mexicanos en Estados Unidos. Es verdad. Eso también me lo comentaron, nada, me olvidé, tío. Un segundo factor decisivo por el que Estados Interesante. Unidos tendría serias dificultades internas para atacar a una nación hermana como México ¿Sí? es el hecho de que en Estados Unidos viven cerca de 41 Ahí está. millones de mexicanos. 41 millones. descendientes de mexicanos, Y más los ilegales, ¿eh? Que Ya, no, ya. ¿sabes? los cuales han logrado ocupar un importante lugar en la sociedad estadounidense, ya sea como mano de obra, pero también algunos han logrado escalar a cargos públicos, donde seguro ejercerían su influencia a favor de México. Claro, exacto. Ahí está. Es muy En difícil, yo menor creo que no va a medida, pasar. pero también considerable, es la cantidad de estadounidenses o hijos estadounidenses viviendo en México, También, los ¿sabes? cuales Por ambas en partes. México Los gringuitos. superan las 700,000 personas. Una guerra... ¿Cómo? Impopular. ¿Cómo una guerra impopular? ¿Qué significa eso? No sé. A ver, hablo. ¿Qué ¿Qué cojones, chingados, tío? bro? A ver. Por lo que si Estados Unidos tratara de invadir México, primero enfrentaría el rechazo internacional, segundo enfrentaría protestas internas, ¿Vale? tercero enfrentaría un costo humanitario demasiado alto, Sí, y también es verdad. cuarto, e incluso visto desde el punto de vista meramente económico, esta campaña no sería redituable para Estados Unidos. No le beneficia, ¿no? Dice, Que va, que va. Razones por las que podemos Es por eso, concluir realmente es la misma cosa que lo de antes, porque comparten mucha economía, o sea, mucho comercio juntos, y ni a uno ni al otro le sale beneficiado, o sea, Lo mejor, escúchame, que los mexicanos se queden en su casa comiendo un taco y los estadounidenses que se queden en casa comiendo un McDonald's o Burger King. con los Ya está, que cada uno calcetines hasta arriba. Ahí está, tío, ahí está. que una invasión a México es técnica y militarmente posible, pero tendría implicaciones desastrosas para todos los implicados, y simplemente no tendría sentido una campaña de este tipo. No, el vídeo la verdad está muy bien hecho, el vídeo está muy bien hecho. No se deja ningún detalle, todo lo explica a la perfección. Ya ves, ya ves. Vámonos, guachi. Bueno, familia, pues por aquí tenemos Muy este bien. pedazo de vídeo. La verdad me ha gustado mucho. Ya sabéis, pues estos son los típicos vídeos, ¿no? Que nos gusta escuchar atentamente, ¿no? Saber qué es lo que está pasando en la realidad actualmente, para estar informados, ¿no? Que es lo suyo. Así que, familia, ahora sí que sí. Espero que os haya gustado la reacción. Ya sabéis, si es así, déjate un pedazo de like. Suscríbete al canal si eres nuevo o nueva. Y nos vemos en la siguiente reacción, familia. ¡Let's go! Chao, chao, chao. GG. No puede ser. Ayudaríamos a México. Ayudamos a México. Seguro, seguro. Vamos para ahí. Yo soy el loco que lo cuento. Let's Es lo que tú go. dices, vamos allá. Ando con un panamera, con par de papeletas azules dentro de la cartera. Mi gente no está en ese rucho, corre como quiera. Y si tú a mí no me soportas, pues lo que tú quieras. Quiera. Estamos frío, vine a ver a tu mujer se desespera. Cuando la pongo en espera, me dice que es lo que espera.